Entonces le vamos al hermano Cristian, por favor, que use los versículos que están en Hechos capítulo 4, versículo 32. Solo ese versículo. La hermana Claudia, que me lea o me dé un mensaje de el capítulo 8, desde el verso 17, 18 y 19. Y el hermano Víctor, De hecho, pastor, perdone. Hechos 8, 17 al 19. Y el hermano Víctor, desde el capítulo 9, Hechos capítulo 9, versículo 33, 34 y 35, los tres versículos. Si Gracias, alguien, se me- pastor. si alguien se me quedó por ahí que no tiene eh, texto bíblico para dar el mensaje de texto. Buenas noches, Dios les bendiga, hermanos. Nosotros, pastor, no tenemos todavía versículo. Bueno, entonces a ustedes voy a mandar Apocalipsis, hermano. Mire, hay unos textos que están en Apocalipsis capítulo 2, para el hermano Gerardo, capítulo 2, versículo 1 y 2. Y la hermana Zulema, capítulo 3, igual, versículos 7 y 8. Amén, recibidos. Bendito Dios. Bien, Pastor, no sé si sí, Crista le escribió para el versículo. pues, y si me, Crista. y si me Y si no, escribió, para que lo dé. mire, todavía tengo mensajes que no he leído de WhatsApp, ¿verdad? Que desde anteayer me han escrito, pero yo no he podido leerlos todos. Pero aquí le mando también a la hermana para que haga su capítulo 22 de Apocalipsis, versículo 6 y versículo 7. Son versículos poderosos esos. Ese es para la hermana Crista, ¿verdad? Sí, sí, listo, Bien, pastor. bien, mi hermano. Bien, bendito Dios. Entramos a la parte del sermón expositivo. Este tipo de mensaje es el predilecto de ciertas iglesias, específicamente de la iglesia bautista, de la centroamericana y por alguna razón también de la iglesia Santidad, aunque doctrinalmente no tienen relación. ¿Por qué? Porque tanto la iglesia bautista, la centroamericana, eh, son iglesias calvinistas en su doctrina. Y al ser iglesias calvinistas, tienen una predilección por el texto, por exponer el sermón bajo la línea
de darle énfasis a la escritura. La iglesia Santidad y la iglesia Gran Comisión, la iglesia Nazareno de Nazareno, ellos tienen una línea wesleyana, es un tipo de iglesia metodista y también utilizan este método de hacer sermones tipo expositivos y predicarlos de esa manera. Y ustedes me dirán, ¿y nosotros qué línea seguimos? Pues nosotros, la Misión Evangélica Filadelfia, como aunque no tiene relación con las asambleas de Dios ni con la iglesia de Dios, porque no salimos de esa línea, de esa estructura que se dio en Pensilvania, sino que nuestra doctrina viene específicamente de la iglesia más vieja que hay en Europa, que es la Catedral de San Petrus, en Estocolmo, Suecia, que tiene 450 años de existencia, que pasó todas las pruebas de la Edad Media, de la Edad Oscura, pasó las pruebas de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda, la guerra comunista de los ateos y todo, esa guerra bolchevique, y esta iglesia se mantuvo, o sea, no decayó, fue la única iglesia que se mantuvo viva después de la Segunda Guerra Mundial. Y la doctrina es una doctrina eminentemente bíblica. Desde luego que no es exclusiva, ¿verdad? Porque hay los hermanos de esta iglesia que fueron enviados a Norteamérica a raíz de la Segunda Guerra Mundial, siendo jóvenes, se hicieron una idea de predicar el evangelio eh, cristocéntrico, bibliocéntrico, pero no somos de la línea de la Asamblea de Dios, por eso que el tipo de gobierno es diferente. Mientras la iglesia Filadelfia, a nivel internacional, porque no solamente hay en Honduras, la iglesia Filadelfia, donde es más fuerte es en Argentina, tanto en el Rosario, como también en Buenos Aires, y hay algunos departamentos de Argentina donde es muy fuerte la iglesia Filadelfia, al mismo en Uruguay, en Bolivia, en Venezuela, en Colombia. Hay mucha fuerza. Entonces la doctrina es cristocéntrica, bibliocéntrica, pero en cierto sentido hay una mezcla de arminianismo y wesleyanismo. Ustedes preguntarán, ¿y los términos qué son? ¿Qué es eso de arminianismo, wesleyanismo? Pues mire hermano, precisamente cuando predicamos los mensajes de sermón tipo expositivo, normalmente el predicador tiene que hacer una investigación exhaustiva del texto que va a predicar. Eso quiere decir que el predicador tiene que estar seguro que lo que va a hablar tiene algún tipo de criterio doctrinal fundamentado en las Sagradas Escrituras, pero también en la doctrina que se postula. Entonces, por ahí vamos a encontrar que cuando un predicador bautista está exponiendo el mensaje, dentro de la exposición van a ver a menudo una serie de presuposiciones
que van eslabonadas y cada una de ellas aporta un concepto doctrinal de lo que ellos están promoviendo, cada uno de ellos. Y también lo hacen los hermanos carismáticos de la Asamblea de Dios, de la Iglesia de Dios, de la Iglesia de Dios Pentecostal, de la Iglesia de Dios de la Profecía, de la Iglesia de Dios MI, de la Iglesia de Dios de la Jerusalén. Todo lo que dice Iglesia de Dios viene de un solo tronco, tanto la Asamblea de Dios como la Iglesia de Dios originalmente nacen en un solo tronco, que es la Iglesia de Pensilvania. De ahí que se han ido multiplicando, no voy a decir que dividiendo, pero sí multiplicando. Entonces, exponentes buscan el contexto del pasaje, su fondo histórico. Entonces, eso quiere decir que usted tiene que buscar en la historia bíblica. Una cosa es hablar de la historia bíblica y otra cosa es hablar de la historia de la iglesia. Precisamente hay una materia creo que es en licenciatura que se lleva historia bíblica. Y, y la otra, pues, es la historia que ustedes ya llevaron historia uno. Les falta historia 2, historia 3 a ustedes. Entonces, este énfasis al contexto del pasaje y a su fondo histórico. Vamos a tomar una lectura para que tengamos una idea. Primera epístola de Timoteo. En el capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y de el Señor Jesucristo, nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe. Gracia, misericordia y paz de Dios, nuestro Padre, y de Jesucristo, nuestro Señor. ¿Cómo te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe? Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Vamos a ver. Vamos a tomar primero el contexto. El contexto. Para encontrar el contexto tenemos que leer de nuevo lo que acabamos de leer. Hacer una relectura. Porque aquí en esto vamos a encontrar que la preocupación de Pablo con respecto a que la gente reciba una doctrina correcta. ¿Dónde está ubicada Éfeso? Está ubicada en el norte de Israel, de lo que es Israel ahora, de lo que es Líbano y de lo que es Siria, muy al norte. Pero ahí en Éfeso, que no es Macedonia, por cierto, no llega hasta ahí Macedonia, pero ahí en Éfeso tenemos un conflicto que se anteponía al Evangelio y era el conflicto
de esa religión pagana a la diosa Diana, de la cual se hacía toda una cultura general. La gente vivía, comerciaba en torno a esa religión. Entonces, lo que hace Pablo es que envía a este joven Timoteo para que se encargue de la iglesia de Éfeso. Entonces, ahí encontramos que Pablo le dice que se quede en Éfeso para que corrija. Casi es lo mismo que Pablo hace con Tito en Tito 1:5, cuando le dice, te rogué que te quedares en Creta para que corrigieses lo deficiente. Pero en el caso aquí, lo que Pablo quiere es que la doctrina sea correcta para que la fe no sea fingida, que la fe sea fundamental, sea fundamentada. Entonces, cuando vamos del contexto, vamos a hablar del contexto social, el contexto litúrgico, vamos a hablar del contexto eh, el contexto bíblico, porque hubo una mezcla que muchos se convirtieron a Cristo, pero querían seguir haciendo las prácticas mismas de la religión pagana. Y eso es incongruente pues con la vida del cristiano, porque ya no puede vivir como antes. Debe haber un cambio de mente, un cambio de estructura mental, de estructura de pensamiento. Entonces, esto es lo que requiere. Luego vamos al fondo histórico. Vamos al fondo histórico. Éfeso no está en la línea de los alcanzados en cuanto a la liturgia. En Éfeso no hay mucha fuerza judía, porque la fuerza que hay es la pagana. Entonces, cuando estudiamos la historia de Éfeso, nos encontramos cómo nace esa ciudad, quién trae, quién trae esa religión, quién la incrusta, el fondo histórico, ¿verdad? Entonces, ¿y qué relación tiene con otras religiones de la zona donde adoran mujeres como la diosa Isis, como la diosa Artemisa? ¿Y por qué la predilección de los católicos de adorar a María? Era para anteponerla al resto de las otras diosas que estaban adorando al estilo de las escuelas helénicas, ¿verdad? Levantando dioses a la Hera, a Venus, y todo esto es una mezcla de fondo histórico. Entonces, el predicador que va a exponer debe tener seguridad de que tiene, aunque no lo diga todo, pero que tiene ese cúmulo de conceptos internos que a la hora de exponerlos le van a dar seguridad. Y dice, muchos han identificado esta forma de explicación con un número determinado de versículos, por ejemplo, de 5 a 10. Sin embargo, cuando ¿quién decide? Dice, ¿quién decide a los cuantos versículos del sermón empieza a dejar de ser positivo? La división numérica es pues tan arbitraria que basta que revelar que no es el número de versículos lo que hace un mensaje positivo. El mensaje positivo es aquel o pasaje dentro del mismo mensaje del libro y a la luz de la situación histórica. El escritor y sus lectores, del escritor y de sus lectores, pero ese mensaje no queda ahí, sino que se aplica con vigor al hombre de hoy. Entonces, una vez que hagamos toda la exposición del concepto histórico, del tiempo en el cual, ¿por qué Pablo está hablando en ese momento? ¿Qué le preocupa a Pablo? ¿Por qué manda a Timoteo? ¿Por qué le nombra verdadero hijo en la fe? Entonces,
Ahora, ya conocemos toda la historia, conocemos la intención de Pablo, la preocupación de Pablo. Ahora hay que trasladarlo a nuestro tiempo. ¿Qué relación hay la situación cultural, religiosa y el fondo histórico y el contexto con lo que vivimos hoy día? Si yo voy a predicar de este texto, digamos, por así decirlo, yo voy al paraíso. Hablo del paraíso porque es donde he tenido mayor oportunidad de dar charlas en el lado de Texigua, Baduancho, y hemos tenido pastores de toda la zona, y ellos son quizás una cuestión de cultura, que en la zona hay una cultura religiosa que traspasa los linderos de las doctrinas. Entonces, hemos tenido reuniones con pastores de la Centroamericana y también ahí mismo llegan los de la Iglesia de Dios MI, ahí mismo llegan los de la Filadelfia, llegan los de la Bautista. Cuando están todos juntos, tienen inquietudes y todos quieren que uno les responda a sus inquietudes doctrinales. Y eso es un poquito complicado porque el predicador tiene que tener y hablar con mucho tacto cuando va a predicar frente a pastores que tienen diferentes conceptos doctrinales. Entonces, ¿por qué? Porque cada quien quiere que uno respalde su postura y quiere salir como, ahí está, se los dije, yo tenía razón. Y lo dijo el pastor, lo dijo acá el hermano. Entonces, pero cuando hablamos del contexto este histórico y lo traemos aquí, es porque hemos identificado que en ese lugar hay situaciones que son más o menos parecidas a las que había en Éfeso en aquel tiempo. De ahí que si el contexto no tiene relación, pues habremos predicado, habremos enseñado, habremos dado conocimiento solamente histórico, pero debe de aplicarse al hombre de hoy, al tiempo actual, ese mensaje, para que tenga sentido, para que tenga eh, eh, fuerza de convencimiento. Ahora, aquí tenemos la crisis de los expositores. ¿Qué es lo que ocurre con estas exposiciones? Es que el texto, el tipo de sermón expositivo le exige al predicador la preparación. La preparación. Dice que la crisis de hoy se debe a la falta de personas que manejen las escrituras en forma expositiva. Es que una cosa es que yo lea un versículo y que quiera dar un mensaje expositivo cuando el mensaje es de texto. Y confundimos el mensaje de texto con el mensaje expositivo. Porque leemos el versículo, pero nada que ver con lo que hablamos. Y aquí entramos en una crisis. Mire, hermano, me van a disculpar, pero cuando a uno se le acaban las razones, cuando se le acaba a uno eh, el mensaje de Cristo, entonces comienza a hablar, dar el mensaje del hombre. Y cuando uno comienza a hablar del hombre, pues lo que le interesa es lo que hay en este mundo y cosas que no van a agregar ni a quitar salvación. Es decir, hace falta quienes permitan que la verdad de Dios sea vista, quienes saquen a luz, quienes declaren, quienes expliquen con claridad el mensaje de Dios. Es que lo que yo voy a hablar no es mi parecer, no es mi intención, no es mi anhelo, no. Voy a hablar la palabra de Dios. Es lo que Dios quiere que le digamos al pueblo.
Entonces, eso significa exponer. Cuando yo vengo a sacar a luz, yo vengo a revelar, a declarar, a explicar con claridad el mensaje de Dios. Dios habló para aquel tiempo, pero este mensaje tiene un significado para este tiempo. Pregunta, hermano. Aquí dice que muchos predicadores de hoy se concretan a predicar sobre la salvación, sobre las riquezas que tenemos en Cristo, sobre nuestra posición celestial. Estas tres verdades fundamentales, pero cuando ellas se vuelven la única dieta espiritual de la iglesia, hay un desequilibrio doctrinal que toma como en demencia espiritual. Es una de las razones por las cuales la iglesia no responde eh, con un compromiso hacia la ética del evangelio. Entonces, la iglesia tiene como eh, su postulado, su postulado fundamental ser sal y luz, pero al mismo tiempo debe desarrollarse, de autodesarrollarse, no solo enfocarse a un tema, a dos temas. Eh, Dicho sea de paso, a veces caemos en el peligro de ser iglesias dogmáticas. Cuando la iglesia se vuelve dogmática, se vuelve experta en uno o dos temas y no pasa de ahí. Entonces la iglesia no crece, no se desarrolla. El dogmatismo jamás va a ser la solución al desarrollo espiritual. Frente a los dogmas, ¿por qué hablo de los dogmas? Porque son conceptos cerrados, ya dados. Y un dogma no es un axioma. Un dogma no es un axioma, porque el dogma está cerrado. Ya hay una interpretación dada y no permite que entre otra interpretación, solamente esa. Entonces, cuando hay una crisis dogmática en una congregación, casi se puede decir que ya no es una iglesia, sino una secta, una secta. Vamos a ponerlo en perspectiva. Cuando hablamos con un testigo de Jehová, por ejemplo, ellos dicen que, que no hay infierno y ya hacen una extracción del texto griego donde aparece el Hades y el Seol y hacen un trasfondo histórico diciendo que el Hades era un lugar que estaba fuera del muro donde llevaban los muertos y que el Seol era una sepultura abierta. Entonces, ni por el lado de la mitología, ni por el lado de la etimología, ellos tienen razón, pero no admiten que existen otras maneras de interpretar ese texto. Entonces, en una ocasión hablé con un norteamericano, testigo de Jehová, que llegó a visitarme para hablarme de esto. Cuando yo le expuse y le pregunté, ¿cuántas clases de griego sacó usted? No, ninguna. Entonces usted le digo, no conoce la sintaxis ni la prosodia de estos dos términos. No, pero ¿sabe usted que hay otro término que tiene que ver con el infierno?
No, no existe otro. ¿Cómo no? Existe otro. Desde el plano de la mitología existe otro, pero también del plano de la formación estructural del idioma griego. Es que no existe, claro que sí existe. Y se lo voy a sacar para que lo apunte ahí y lo lleve. Salió, no, 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 ya no me lo deje, no me interesa. No le digo, quiero darle mi postura con respecto a eso del infierno, porque Jesucristo no va a mentir. Y Jesucristo habló del infierno. Habló del infierno Jesucristo. Entonces le digo, mi posición es que Jesucristo, si él habla del infierno, si él habla del infierno, es que el infierno existe. Y saltó entonces y me dice, pero que Jesucristo no es Dios. Ya salta con un dogma. Me dice, él no es hijo de Dios, él no es divino. Cuando él muere y resucita, dice, lo que resucita, dice, es el espíritu, pero el cuerpo queda ahí. Pero ¿qué tiene que ver esto con el infierno? Le digo. Hablemos del infierno. ¿Por qué no quieren creer en el infierno? Es que Dios no puede ser tan grosero para mandar uno de sus hijos a que se vaya a quemar en un lugar eterno. Entonces le digo, ya entra en posición la postura calvinista. No, yo no la conozco, pues, pero usted está predicando. Y resulta, amados hermanos, que hay predicaciones que yo me quedo horrorizado. Mire, meten todas las doctrinas a haber y por haber. En un solo mensaje, yo escuché 4 doctrinas diferentes en un solo mensaje. Mire, hasta doctrinas mormonas se han predicado. El otro día escuché un mensaje y llamé al pastor porque lo estaba predicando en vivo. Y le digo, hermano, mire, lo estoy llamando, le digo, porque ese mensaje que usted predica, si lo sigue predicando así, voy a creer, le digo, que usted tiene una relación muy estrecha con el mormonismo. ¿Por qué? No, hermano, le digo, es doctrina mormona. Si usted leyó ese libro, por favor, no lo predique porque es mormona esa doctrina. Y otro hermano estaba predicando una doctrina eh, de Salvador, una doctrina de los episcopal. Le digo, ¿y qué tiene que ver con nosotros, la doctrina episcopal? Entonces, mire qué interesante es. Entonces, es que nosotros, antes de que prediquemos, nos percatemos que estamos hablando doctrinalmente correcto el mensaje. Y para que sea correcto, debe de ser una palabra que esté ajustada a la Biblia, a la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque las tres verdades de poner a la vista, de revelar, de declarar, de explicar con claridad, ya quiere decir que nosotros tenemos un manejo de la hermenéutica un poquito más avanzado, más avanzado. Entonces, para que la iglesia se vaya nutriendo, entonces debe de haber una, ¿cómo le quiero decir? Que el mismo predicador debe de estar consciente de la profunda responsabilidad que está dándole Dios para que hable en su nombre de su bendita palabra. Aquí encontramos una solución. Dice, nuestro argumento es que cuando el predicador predica expositivamente tiene una riqueza inagotable de aplicaciones que le permiten tocar las necesidades, actitudes y sentimientos del oyente. Esto le saca de la rutina de los tres temas mencionados. Entonces, con esto
de la riqueza, es porque nosotros mismos somos convencidos de la palabra que Dios nos está dando a nosotros. Dios nos da la palabra y a mí me impacta esa palabra. Esta semana, en dos oportunidades, yo terminé llorando. Al leer la Biblia en la noche, terminé llorando. Me impresionó tanto esa palabra, llenó tanto mi corazón que yo me quedé sentado y yo digo, qué barbaridad, Dios. Qué barbaridad con esta palabra tan poderosa que esta palabra. Y muchos la despreciamos. Muchos no tomamos en cuenta el valor de la revelación. Y sabe que comencé a orar y específicamente oré por este grupo. Y yo le decía al Señor, te pido que te reveles a cada uno de ellos. Señor, revélales tu palabra. Señor, revélales tu verdad. Señor, muéstrales tu voluntad a ellos. Señor, abre su corazón y haz que esta palabra llegue a ellos profundamente. Porque solo cuando la palabra llega profundamente a nosotros, entonces puede salir profundamente de nuestra boca. Noten ustedes que estamos hablando que mayormente se utiliza eh, el tipo de interpretación escritural, escritural. No hay mucha alegoría en esto. Es un poquito complicado porque normalmente los pentecostales usamos mucha alegoría. Siempre estamos sacando las figuras literarias. Siempre estamos diciendo que esto significa, si yo tengo por aquí un vaso, digo, este vaso significa el cuerpo de una persona. Digo yo, es que el pan significa esto. No es que, mire, y en la Biblia hay cosas que sí hay que tomarlas de una manera dogmática, pero hay otras que son escriturales, hermano. No hay que darle más significado que el que tiene ya. Quiero escucharles, hermanos, si hay una pregunta. Ya terminamos aquí con la hora. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda? Ya para irme. Estoy desde aquí de mi oficina porque venimos a la vela y decidí traer para acá mi computadora para poder dar desde aquí la clase y luego que salga de aquí voy de nuevo para la vela. Ahí en la señora Zoila García, que es la mamá de la hermana Esperanza García, que murió ayer tarde. ¿Preguntas, hermanos? Me preocupa el silencio de ustedes. O entendieron o lo dejé perdidos. ¿Cómo estamos? ¿Todo está bien? Todo bien, pastor. Bendito Dios. Bendito Dios porque, bueno, sí, yo me he sentido muy bendecido porque he estado oyendo los mensajes de ustedes y realmente me bendice escucharlos. Tengo algunas notas que he tomado y vamos a corregir, ¿verdad? Algunas cositas, pero de un 100% yo diría que sacan un 98%, ¿verdad? Y muy buenos mensajes. Hasta ahora han dejado la vara bien alta
Los que siguen van a tener que esforzarse. Amén. Amén, hermanos. Amén, pastor. Amén. Amén, amén. No me Amén. dejen solo, que aquí estoy solo en esta oficina yo. Entonces, miren, yo ya tengo elaborado en la clase para la otra semana. Yo se las voy a postear ahí para que la tengan y vayan avanzando con las tareas, ¿verdad? Que yo veo que se me han quedado rezagados algunos hermanos ahí, pero me las pueden entregar la otra semana, no estén asustados. La verdad es que yo quiero terminar porque la clase tiene un tiempo y ya el tiempo ya lo agoté. Sin embargo, pero me parece a mí que es interesante que hablemos de estos temas porque es parte de la clase y no la podemos dejar a medio palo, ¿verdad? Y quiero que la terminemos. Todavía faltan, creo que son 3 clases más, pero la cuestión de la evaluación es que tenemos que, los hermanos que no lograron entrar este mes dentro del programa van a entrar el otro mes y los que no, vamos a tener que ir evacuándolos a través de la plataforma para que prediquemos aquí en la plataforma. Si no hay más que decir, hermanos, que Dios me les bendiga, que Dios me les guarde y espero que todos hayan estado ahí porque yo veo que solo veo unos cuantos hermanos que están que están aquí, que abierta la cámara, ¿verdad? A otros que solo están ahí, solo el nombre aparece, pero vamos a pedirle, pero hermana, estén conectados y los quiero ver ahí sentados para que yo no me sienta aquí que hablo solo. Por hoy voy a ir a la hermana Erika Galo que nos despide en oración. Ok, amén. Bendiciones. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias por esta preciosa noche, Señor. Bendícenos a cada uno, Señor, y que tu palabra quede sembrada en nuestros corazones, oh Dios. Que cada miércoles, Señor, sea de bendición, Señor, y que tú nos ayudes a perseverar en tu palabra, Señor. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos, oh Dios. Tú eres bueno, gracias, Padre Celestial. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Amén. Hermanos amados, Dios me les bendiga, Dios me les guarde y nos miramos el próximo miércoles. Mándenme las tareas, ¿verdad? No tengan presionados, ¿verdad? Pero para el próximo miércoles ya tenemos que tener avanzada la primera tarea, la de la lección 2 más esta de la lección 3 pues ya va sumando. Dios me le bendiga, Dios me le guarde, que estén Bendiciones. bien. Amén. Buenas noches. Buenas Hermanos, noches. Bien, buenas noches. buenas noches. Bendiciones, hermano. Bendiciones, Pastor. Buenas Bendiciones, noches. pastor. Buenas noches. Buenas noches, hermanos, bendiciones.